Entonces solo es para reforzar un poquito, ¿sí? Entonces en el sentido de la vista, pues recordemos que el órgano o el ojo es el órgano principal de nuestro sistema visual. Y entonces mediante ese órgano o sistema miramos o captamos las imágenes y lo convertimos en una señal eléctrica hacia el nervio óptico. Es decir, yo veo un color rojo. Entonces esa imagen está pero en milisegundos, ¿verdad? Usted ingresa, mi nervio óptico lo reconoce, lo adapta y entonces me permite reconocer, ah, bueno, es una manzana, ¿verdad? Pero entonces es algo a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces en el cerebro se va a traducir esta señal, la corteza visual ya nos envía la imagen procesada y entonces ya lo podemos interpretar, ¿verdad? Como tal. Entonces si yo ahorita estoy viendo una manzana, pero como yo sé que es una manzana, bueno, estoy viendo que es roja, solo estoy viendo el color rojo. Mi vista está visualizando eso. Es una señal, ¿verdad? Es un impulso que tiene o es una estimulación que yo estoy teniendo, ¿verdad? Yo estoy viendo, entonces yo necesito reconocer qué es eso. Y entonces ingresa la imagen a mi vista, el nervio óptico lo reconoce, lo lleva al cerebro, se traduce y entonces en base a mi experiencia, a mis aprendizajes, me dice, ah, bueno, ya lo hemos visto antes, es una manzana, ¿verdad? Por la forma, por el color, es una manzana, ¿verdad? Entonces así se procesa la imagen y así interpretamos entonces cómo son las cosas y qué nombre tiene cada cosa. El ojo entonces es una esfera, ¿verdad? Tiene forma de esfera, tiene 25 milímetros de diámetro, pesa aproximadamente 8 gramos y esta es la anatomía. Entonces, esta es la vista del fondo del ojo, ¿verdad? En el fondo sí se encuentra. Y este es el corte transversal, ¿verdad? Como si lo hiciéramos a la mitad, bueno, así se ve. Y aquí están las partes, ¿sí? Esta es la anatomía. Entonces, veamos. Los cuerpos ciliares, ¿sí? Ustedes ven es como un óvulo o un óvalo o un circulito, ¿verdad? Tiene una prominencia. El lente, el iris, la pupila, que es la bolita negrita, como nosotros lo conocemos, la córnea, el humor acuoso, el ligamento de suspensión del lente, ¿verdad? Porque lo sostiene, es un ligamento. Tenemos la esclerótica, coroides y retina, que si se dan cuenta son las capas que recubren al globo ocular. La fóvea, los vasos sanguíneos, el punto ciego y el nervio óptico, ¿verdad? Que es hacia el área cerebral. Entonces veamos. Las cámaras del ojo son dos. La cámara anterior, ¿verdad? Si ustedes ven, la cámara anterior sería esta parte de adelante. La cámara anterior entonces está llena de líquido claro que se llama humor acuoso y la posterior está llena de una sustancia que es gelatinosa que se llama humor vítreo, que entonces ayuda a mantener el cuerpo ocular, ¿verdad? Hidratado, estable. El cuerpo ciliar es la parte anterior de la coroides. ¿Dónde está el cuerpo ciliar? Vean el cuerpo ciliar, que es la parte anterior, dice, de la coroides, es decir, la parte de adelante de coroides, ¿sí? Que se adjunta a la lente, ¿verdad? Se une a la lente a través de fibras que se llaman sonula de zinc. El cuerpo ciliar tiene un papel fundamental para secretar, ¿verdad? Este cuerpo ciliar es el que secreta el humor acuoso, pero también permite la acomodación de la visión, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos la imagen, pero volteada, ¿sí? Y entonces en el cuerpo ciliar permite que acomodemos, ¿verdad? Y veamos de manera recta esa imagen. El iris, que es una membrana en forma de disco, tiene un disco perforado, ¿verdad? Porque en su centro está la pupila, ¿verdad? O la bolita negra. Se forma la parte coloreada del ojo, ¿verdad? El iris es la parte coloreada del ojo.
y que su color depende del espeso del epitelio, ¿verdad? Del espesor del epitelio, que también puede ser determinado por aspectos genéticos, ¿verdad? Entonces los iris son claras cuando las láminas son delgadas y oscuras cuando los listones son gruesos, ¿verdad? Pero entonces depende del grosor, ¿verdad? Del epitelio o del tejido también. La contracción o la dilatación, ¿verdad? Es decir, la contracción o dilatación de nuestro iris es un reflejo que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí me colocan una luz para evaluarme frente al ojo, si la luz es fuerte, mi pupila se va a hacer pequeña, ¿verdad? Se va a hacer chiquitita y se llama miosis. Si la luz es baja o está un poco más lejos, ¿verdad? La pupila se va a hacer grande para que entonces al momento de hacerse grande yo sí capte bien la imagen o la luz, ¿sí? Que llamamos entonces midriasis. La córnea, que es un tejido transparente que se encuentra en la parte anterior del ojo, que transmite la luz a la lente y a la retina. Se compone de 5 capas: un epitelio, la membrana de Bowman, estroma, la membrana de Descemet y endotelio. No está vascularizada, quiere decir que no hay sangre, no tiene vasos sanguíneos, pero sí tiene nervios. Y por eso es que tiene una sensibilidad muy alta, ¿verdad? Tiene un reflejo que se manifiesta por una repentina párpados parpadeantes para proteger los ojos. Pero entonces cuando parpadeamos es porque es un reflejo de la córnea, ¿verdad? Para proteger los ojos en caso de que ingrese basura o para mantener humectado el ojo, ¿verdad? Se alimenta entonces o en su interior se encuentran las lágrimas y el humor acuoso, ¿verdad? Que es lo que lo lubrica y lo mantiene húmedo. El humor acuoso, que es un líquido transparente, da nutrientes a la córnea y al cristalino también. Y su función es mantener la presión intraocular, es decir, mantener o fortalecer o mantener el equilibrio de mi ojo dentro de, ¿sí? Y la forma del globo ocular, eso es lo que permite mantener la forma esférica del ojo. La esclerótica, que es la membrana blanca, es decir, la forma blanca del ojo que ustedes ven, esa es la esclerótica. Y la coroides, que es un tejido, ¿verdad? Es una capa que ustedes vieron que recubre el globo ocular, que sí tiene vasos sanguíneos, ¿verdad? Está vascularizado y es la membrana de la madre del ojo. La retina, que igual es otra membrana que va a cubrir una gran parte de la superficie interna del globo ocular. Es sensible a la luz y se compone por los fotorreceptores, es decir, los conos y los bastones. Y las neuronas que transmiten señales eléctricas al cerebro. Entonces, la retina también contiene la mácula y la fóvea y se vasculariza, ¿verdad? Se encuentra vascularizada por arterias y por una vena central. El nervio óptico, que es el segundo par craneal o nervio craneal, que comienza en el disco óptico y se utiliza para enviar esa información que yo estoy viendo desde mi retina hasta mi cerebro y así yo sé qué es lo que estoy viendo. El sistema lagrimal, ¿verdad? Que es el conjunto de órganos para que se produzca, para que se distribuya y para que secrete las lágrimas. Cuando hay una constante producción de lágrimas, pues se evita la deshidratación de la córnea, ¿verdad? Entonces se mantiene la hidratación de la córnea mediante las lágrimas. Pero también sirve para eliminar residuos, ¿verdad? Cualquier impureza que haya ingresado a mi ojo. Las lágrimas se producen por la glándula lagrimal que está bajo el párpado superior, ¿verdad? Ustedes lo ven, es la parte interna, es la glándula lagrimal. Y se distribuye entonces a través del parpadeo de los párpados, ¿verdad? Cuando parpadea se distribuyen esas lágrimas y por eso está humectado y no se deshidrata. También permite abrir y cerrar el escurrimiento por el punto lagrimal en la esquina interna de los párpados, ¿sí?
Las lágrimas se liberan a través del canalículo lagrimal y el conducto y terminan su recorrido en la cavidad nasal. Las lágrimas se componen de agua, el 98% es agua, y otras sustancias como electrolitos, glucosa, urea, proteínas. Y veamos entonces, ¿sí? Entonces vean cómo está la glándula lagrimal, el punto lagrimal, el canalículo lagrimal, que son estos conductos, ¿sí? El conducto lacrimonasal, por eso es que dice que termina a nivel nasal, ¿verdad? Pero entonces a causa de esto es que se producen las lágrimas y que por eso se mantiene humectado el ojo. La visión. Son los rayos de luz que están en nuestro entorno que permiten ver, y los diferentes órganos de mi ojo también permiten que yo perciba esa luz, esos objetos, esos colores. Entonces, la luz recibida, primero la recibimos por el iris, ¿sí? Y entonces ajustamos el tamaño de la pupila como una función de la misma, ¿verdad? Si está muy cerca, mi pupila se va a dilatar o se va a contraer. Y si está muy lejos, mi pupila se va a dilatar, ¿verdad? Se va a hacer más grande para enfocar correctamente lo que estoy viendo. La luz pasa entonces a través de los medios oculares, a la lente, al cuerpo vítreo, que debe ser transparente para que se transmita correctamente. Entonces veamos de esta forma, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo ingresa? De esta forma ingresa la luz entonces hacia el interior de nuestro ojo. Entonces va a llegar la retina, ¿verdad? Esta es la retina, toda esta parte de la retina. A la retina central, ¿verdad? Que es la mácula. Entonces los conos están en la retina central y se encargan de la visión del color. ¿Sí? Los conos son los que permiten ver a mí los colores, ver el rojo, ver el celeste, ver el morado. Son los conos los que me permiten ver los colores. La forma también, y están asociados con la visión diurna, es decir, la visión de día. Y los palos o bastones están en la retina periférica, que son más sensibles a la luz y se encargan entonces de los contornos o de los movimientos de la visión. Y están asociados con la visión de la penumbra, ¿verdad? Es decir, en la oscuridad. Se encargan ellos de visualizar o de enfocar cuando hay oscuridad y de visualizar también los movimientos. Estos órganos entonces van a transformar la luz en señales eléctricas que luego se envían al cerebro mediante el nervio óptico, donde la imagen la vamos a interpretar. La agudeza visual disminuye a partir de los 50 años, ¿verdad? Es decir, que a partir de los 50 años ya puede una persona dejar de ver claro, ¿verdad? O va a tener alguna dificultad en la visión, pero depende también de factores hereditarios, ¿verdad? De factores hereditarios, porque si hay miopía, hipermetropía o cualquier otra, por supuesto que van a tener la posibilidad de heredarlos, ¿verdad? A los hijos, en caso de los padres. Y entonces van a tener que utilizar, en este caso, ¿verdad? Lentes graduados que le permitan entonces realmente visualizar los objetos. Van a haber cambios estructurales, ¿verdad? Es decir, van a cambiar algunos órganos. La retina va a perder células, las pupilas van a hacerse más pequeñas. El cristalino es menos elástico y más opaco, ¿verdad? Como que fuera borroso. Y la córnea se aplana. La visión periférica, es decir, la visión de lejos se va a reducir y las secreciones también, es decir, se van a producir menos lágrimas y se van a evaporar más rápidamente, lo que quiere decir que puede haber algún tipo de deshidratación o que no esté humectado correctamente el ojo. Entre órganos accesorios, pues por supuesto que el ojo está protegido de la suciedad y de cuerpos extraños por mis cejas, por las pestañas y por los párpados, ¿verdad? Esa es la función principal. En ellos se quedan, por así decirlo, ellos retienen la suciedad y cualquier cuerpo extraño y que entonces evite que ingrese al ojo, ¿verdad? La conjuntiva es una delgada membrana que va a cubrir los párpados
y la mayor parte de la superficie del ojo, excepto la pupila, ¿verdad? Eso sí no lo recubre la conjuntiva. La glándula lagrimal segrega lágrimas que humedifican y lubrican, ¿sí? ¿Cuál es la fisiología de la vista? ¿Sí? ¿Cuál es el funcionamiento? La formación de imágenes, ¿verdad? El cristalino constituye el objetivo. El cristalino es el objetivo. Entonces el iris, un diafragma que va a regular la cantidad de luz, ¿verdad? Ese es el que regula la cantidad de luz, agrandándose, es decir, haciéndose grande o haciéndose chiquito según la cercanía y la intensidad de la luz. El humor vítreo es una cámara oscura. La coroides son las paredes de esa cámara y la retina, que es la capa sensible. Los rayos entonces luminosos, ¿verdad? O la luz, después de que ingresa al ojo, van a excitar algunas células sensitivas de la retina y por eso vamos a formar la imagen invertida del objeto que miramos. Y entonces, en la zona occipital de mi cerebro está el centro de la visión, donde entonces ahí yo ya percibo bien y me vuelvo consciente de lo que estoy observando y ya la imagen se endereza, ¿verdad? Entonces es como si usted viera el mundo de cabeza, así lo visualizamos, pero a nivel cerebral ya percibimos, ya somos conscientes y se va a volver a enderezar la imagen y por eso es que lo visualizamos así recto. La acomodación es el proceso por el cual el ojo se va a adaptar a la distancia del objeto que miramos, ¿verdad? Si por ejemplo, bueno, si yo tengo buena vista, no importa qué tan lejos esté, yo voy a visualizar bien. Pero si no veo bien, entonces voy a entrecerrar los ojos, ¿verdad? O abrirlos más para poder visualizar de lejos, ¿verdad? Pero entonces la acomodación es el proceso por el cual mi ojo se va a adaptar a la distancia del objeto que quiero mirar, ya sea que me esfuerce, ¿verdad? O que enfoque el objeto, cuanto menor sea una distancia, ¿verdad? La convergencia, que es el proceso por el cual mi ojo va a seleccionar un área del espacio para identificarlo y darle el significado, ¿verdad? Entonces, la convergencia involuntaria es un movimiento reflejo de mis ojos, ¿sí? Entonces es para captar imágenes y entonces acomodarlas, ¿verdad? Entonces es lo que yo quiero ver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita yo quiero ver lo que estoy leyendo en las diapositivas. Entonces yo estoy escogiendo. Pero también hay manera involuntaria, por ejemplo, cuando camino, porque estoy viendo dónde estoy caminando, a las personas. No es algo que yo esté buscando, ¿verdad? Sino que de cierta forma estamos de manera involuntaria enfocando nuestra visión a ese objeto. La agudeza visual es la facultad del sistema visual para discernir las cosas y los detalles de las cosas. La mayor o menor agudeza visual del individuo va a depender de los factores de nuestro ojo o de factores neurológicos, es decir, a nivel cerebral para poder ver algo. Entonces la agudeza visual es para distinguir cosas y los detalles de las cosas. Por ejemplo, si yo tengo aquí un vaso que tiene rueditas o puntitos morados, la agudeza visual es la que me permite a mí distinguir que son rueditas, ¿verdad? Que son bolitas moradas. De esta forma también interactúa mi nivel cerebral, ¿verdad? Porque a nivel cerebral me permite a mí también reconocer a través de mi experiencia, reconozco que es un objeto que tiene bolitas o círculos morados, ¿sí? El campo visual, es decir, si yo tengo aquí inmóvil mi cabeza, yo no muevo mi cabeza y fijo mi mirada en un punto, todo eso que observo es mi campo visual, ¿sí? Entonces ustedes hagan ese ejercicio. Yo veo hacia el frente con mi vista fija y entonces si se dan cuenta no solo veo un objeto, sino que veo también lo que está alrededor, de cierta forma. Ese es mi campo visual, es decir, cuánto puedo ver yo de lo que estoy observando cuando tengo mi vista al frente, ¿sí? Estereopsis o la percepción de la profundidad es para ver en relieve, ¿sí? También se le conoce como el tercer grado de visión binocular, es decir, como si lo viéramos en 3D, ¿sí? Se produce a través de la integración en el cerebro de dos imágenes dispares
¿verdad? Entonces, si ustedes han visto esas tarjetitas, ¿verdad? Que usted las mueve y que ve imágenes, es gracias a la percepción de la profundidad, ¿verdad? Entonces, mediante eso podemos visualizar también, ¿verdad? Dos imágenes que están disparejas, pero que sí las podemos ver a profundidad. Y la visión binocular, que no puede haber visión binocular si uno de los ojos no es utilizado por el cerebro, ¿verdad? Binocular porque utilizamos los dos ojos. Y entonces mi cerebro, ¿verdad? Es capaz de recibir y procesar estas imágenes de cada uno de mis ojos. Y los combina entonces y así puedo observar yo lo mismo, ¿verdad? No miro con un ojo una cosa y con el ojo otra cosa, sino que con los dos estoy enfocando una atención. Muy bien. Entonces, pues es un reforzamiento, ¿verdad? Porque recuerden que esto ya lo hemos visto en primaria, en básico, en todo. Entonces, te vamos a reforzar, ¿verdad? Entonces, el sentido del gusto o mi sensación gustativa se produce por estimular algunos receptores que se encuentran en mi cavidad oral o en mi boca, ¿verdad? Entonces, en mi boca hay algunos receptores que a mí me permiten tener esa sensación del gusto, ¿sí? Para que se produzca ese estímulo, es necesario que algunas sustancias químicas entren en contacto con el receptor. Es decir, es necesario que yo coloque algo en mi boca, ¿verdad? Para percibir el sabor. Entonces, un dulce, un pan, una manzana, lo que yo vaya a comer, ese es el estímulo, ¿verdad? Es lo que yo estoy utilizando para estimular y para reconocer el sabor, ¿sí? En las personas o en cada uno de nosotros existen dos sentidos químicos, el gusto y el olfato, que están relacionados, ¿verdad? Siempre están relacionados. Entonces la lengua, que es un órgano musculoso, ¿verdad? No es como tal el sentido del gusto, sino es un órgano que conforma el sentido del gusto. Entonces la lengua es ese órgano musculoso que permite percibir los sabores y por lo tanto nos da el sentido del gusto, ¿verdad? Para que mis papilas gustativas se estimulen, las sustancias se diluyen en saliva. Pero por eso producimos saliva, porque entonces la saliva me permite a mí reconocer qué sabor estoy sintiendo, si es dulce, si es salado, si es ácido, ¿sí? Entonces se han establecido 5 sabores básicos. ¿Cuáles son? Tenemos el sabor agrio, que ese lo percibimos en los laterales de la lengua, ¿sí? En la forma lateral, el agrio. Lo ácido en la parte posterior, ¿verdad? Hasta atrás de mi lengua es donde yo percibo lo ácido. Lo dulce, que se percibe en la punta de la lengua. Lo salado también en la punta de la lengua. Lo amargo en la parte posterior de la lengua y el umami que es también en la parte posterior de la lengua. Que el umami es es un sabor irreconocible, ¿verdad? Ni es salado ni es dulce. Que entonces es este, ¿verdad? Entonces vean, para el sabor dulce, para el sabor salado, ¿verdad? También es en la punta de la lengua, solo que un poquito más a los laterales, ¿verdad? El sabor salado. Para el sabor ácido, que también entraría el agrio, el sabor amargo y el umami que también sería en estas partes, ¿verdad? Pero entonces esos son los sabores generales que nosotros detectamos. Pero entonces vean que no en todas las lenguas sentimos estos sabores, ¿verdad? Si yo tomo algo dulce, lo voy a sentir en la punta de la lengua. Si yo tomo algo amargo, lo voy a sentir en la parte posterior, ¿verdad? Entonces por eso cuando yo tomo algo amargo, como que se contrae, ¿verdad? Como que me da cierta sensación justo aquí a nivel de la parte posterior de mi lengua, ¿verdad? Porque es donde yo percibo el sabor. Mis receptores gustativos están distribuidos en diferentes áreas de la lengua, aunque también existen zonas extralinguales, es decir, fuera de mi lengua, en las que puedo encontrar sensibilidad, como en la epiglotis, en mi paladar, ¿verdad? Es decir, la parte de arriba, y en las paredes de la faringe, ¿verdad? Ahí también puedo percibir yo ciertos sabores. La unidad funcional del sentido del gusto es el botón gustativo, ¿verdad? En el adulto se encuentran en un número aproximado de 5000 y se encuentran regularmente en un tejido de la lengua, ¿verdad?
A través de mi poro gustativo, las sustancias disueltas, es decir, lo que mi saliva disuelve o reconoce, entra en contacto con estas células, ¿sí? Están las papilas calciformes, que son las de más grande tamaño, son especializadas, se encuentran en la parte posterior de la lengua y que forman la B lingual en número variable de 7 a 12. Esos botones, ¿verdad? Como tal, si ustedes se dan cuenta, son estos, ¿sí? Son los botones que ustedes ven, esas son las papilas. Y entonces, esos botones están como en surcos, ¿verdad? Que forman las papilas y se encuentran en la cara interna, ¿verdad? Son las papilas calciformes. Las foliadas están en pliegues de forma vertical a los laterales de la lengua. También varían con la edad, ¿verdad? Entonces, son como pasajeras, ¿verdad? O casi inadvertidas en los adultos, pero en los recién nacidos y niños sí son más evidentes, ¿verdad? Las papilas fungiformes que se distribuyen en la punta y en las partes laterales de la lengua y que tienen de 3 a 12 botones gustativos que se abren en la cima de dichas papilas, ¿verdad? Se abren para reconocer el sabor. Las papilas filiformes, que son formaciones como en cono, que cubren los 2/3 anteriores de la lengua y no contienen botones gustativos. A diferencia del receptor olfativo, las células gustativas no son de origen nervioso, sino que tienen un origen epitelial, es decir, de un tejido. Por lo tanto, cambian, ¿verdad? Cambian de células de unos 10 días aproximadamente, ¿verdad? Entonces, así está, ¿vean? Entonces, las papilas circunvaladas, ¿verdad? Las foliáceas, las fungiformes y las filiformes, ¿verdad? La percepción. Vamos a percibir los sabores a través del contacto directo, ¿verdad? De ese objeto con mi lengua. También mi paladar, la faringe y la epiglotis, que ya dijimos que en algún momento puede reconocer algún sabor. Las moléculas del alimento, es decir, los compuestos que tiene el alimento, se disuelven con la saliva. Para eso es la saliva, para disolverlo. Para que entonces puedan entrar más fácil a la papila y así yo reconozca qué sabor es. El cerebro entonces interpreta, ¿verdad? Interpreta estas señales y entonces ya me permite a mí reconocer si es salado, si es dulce, si es ácido. Hay algunas afecciones, ¿verdad? Porque en cada uno de los sentidos o en cada uno de los sistemas hay ciertas afecciones o enfermedades que pueden darse. Entonces, por ejemplo, está la ageusia, que es la pérdida o la reducción del sistema del gusto por diversas causas, como las infecciones o, por ejemplo, ahorita COVID podría ser una ageusia, ¿verdad? Porque es la pérdida del sentido del gusto. La disgeusia es una enfermedad que nos hace confundir los sabores de los alimentos y bebidas, ¿verdad? Entonces, por algún factor neuronal o cerebral, puede que yo no sepa realmente cómo distinguir eso, ¿verdad? Pero es una afección que entonces debe tratarse. La hipogeusia, que se relaciona con la falta de capacidad de degustar sabores básicos, que regularmente se manifiesta en personas fumadoras que entonces ya no reconocen algunos sabores, ¿verdad? Pueden reconocerlos, pero como que puede disminuir esa capacidad. Y la hipergeusia y hipereugesia consiste en la extrema sensibilidad al gusto de los alimentos, es decir, ya reconozco yo fácilmente los sabores de absolutamente todo, ¿verdad? Pero entonces tengo Ahorita mucha voy a preguntar porque tengo sensibilidad clase. y Eso no. reconozco fácilmente cómo es lo salado, cómo es lo dulce, a eso nos referimos, ¿verdad? ¿Cuál es el resumen de las funciones? ¿Cuáles son las funciones del sistema del gusto? O del sentido del gusto, perdón. La función del gusto nos permite primero seleccionar los alimentos, distinguirlos, ¿verdad? Distinguir los sabores y distinguirlos también de sustancias venenosas o de sustancias dañinas, ¿verdad?
El sabor integra toda la información sensitiva de la boca. Entonces, por eso les decía, en el sabor nosotros reconocemos, y por eso también está muy comunicado el olfato y mi gusto, ¿verdad? Porque entonces, mediante el sabor yo distingo también el olor, distingo cómo sabe, si es dulce, si es salado, la textura, es decir, si es áspero, si es suave, si es duro, y la temperatura, si está frío, si está caliente, también eso. Entonces, por eso están relacionados mucho el sistema olfatorio y el sentido del el gusto. El gusto también nos da información sobre la identidad de los elementos, ¿verdad? Su concentración y afectividad. Su concentración, es decir, si está espeso, si está muy líquido, si está suave, duro, si me gusta o no me gusta, ¿verdad? Yo reconozco eso. ¿Estamos? ¿Preguntas? Entonces, vamos a ver el sentido del oído. El oído es un órgano, ¿verdad?, que nos permite la audición, pero también es un medio de equilibrio. El oído se va a encontrar dividido en oído externo, oído medio y oído interno. En el oído interno es donde están las conexiones nerviosas, que entonces lo unen al sistema nervioso central a través del nervio coclear y del nervio vestibular, que entonces también nos permite mantener ese equilibrio. Entonces veamos las partes de el sentido del oído. Está, por ejemplo, la cóclea o caracol, perdón, está el estribo, está el martillo, está el yunque, está la membrana timpánica, ¿verdad? El tímpano, está el meato acústico externo, la aurícula, ¿verdad? Que es la parte externa, está el canal auditivo, ya dijimos el nervio coclear y los canales semicirculares, ¿verdad? Que si se dan cuenta, semicirculares porque casi forman un círculo. Entonces veamos. En el oído externo, ¿verdad? En la parte externa, lo que nosotros podemos visualizar está el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, ¿verdad? Que es el orificio que como tal nosotros vemos. Entonces el pabellón pues es una estructura que es de cartílago, ¿verdad? El pabellón es el cartílago. Donde usted se coloca el orificio para los aretes, ahí es el pabellón y ese es cartílago, que está cubierto de piel. Y la piel que los cubre no tiene tejido subcutáneo, ¿verdad? No tiene grasita, por así decirlo, porque el tejido subcutáneo es la grasita que tenemos. Entonces, cuando se inflama, ¿verdad? Cuando se inflama el pabellón por alguna infección o alguna situación, entonces puede comprometer el riego sanguíneo del cartílago y entonces puede incluso llegar a la necrosis, es decir, la muerte celular o la muerte del tejido del pabellón, ¿verdad? Pero entonces es cartílago como tal. En el oído medio vamos a encontrar o se encuentra entre el oído externo y el oído interno, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Es un espacio de aire revestido y en su interior se encuentra la cadena osicular, ¿verdad? Todos esos órganos que entonces entraría el martillo, el yunque y el estribo, ¿verdad? Que son los tres huesecillos fundamentales. El martillo está adherido y es imposible un movimiento de esta sin un movimiento del martillo, ¿verdad? Pero entonces está adherido a la membrana timpánica. Entonces si se mueve el tímpano, se mueve el martillo y así. La trompa de Eustaquio, que es el conducto que une el oído medio con la parte posterior de la nariz, ¿sí? Porque también hay cierta unión. Y entonces la parte de la trompa de Eustaquio ayuda a equilibrar la presión en el oído medio. Se necesita una presión equilibrada para obtener una transferencia adecuada de las ondas sonoras, ¿verdad? Entonces, si hay un equilibrio, una presión, equilibrada, cuando yo escuché, ¿verdad? Todas esas ondas sonoras, van a entrar en equilibrio y sin dañar. La trompa de Eustaquio se encuentra recubierta por mucosa, al igual que el interior de la nariz y la garganta. De la membrana timpánica, ¿verdad? O el tímpano es una membrana semitransparente, separa el oído externo del medio
Está formada por una parte tensa, ¿verdad? Que tiene piel, tiene fibras elásticas, y por una parte flácida que es solo piel y mucosa. Entonces la parte tensa o la parte dura es la más grande y se encuentra en la mayor parte de la membrana timpánica. Y la parte flácida que se encuentra en la región superior, ¿verdad? O arriba de la membrana timpánica. En el oído interno, que tenemos entonces la cóclea, que tiene los nervios de la audición, el vestíbulo, que tiene los receptores para el equilibrio, es decir, el vestíbulo es el encargado de mantener el equilibrio, ¿verdad? Pero no solo de mi oído, sino también del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando hay alguna persona que tiene, por ejemplo, vértigo o que siente que se le mueve el piso y es muy constante, podría ser causante de algún problema a nivel del vestíbulo y a nivel auditivo, ¿verdad? Los conductos semicirculares que contienen los receptores también para el equilibrio. La fisiología del oído, es decir, las funciones. El pabellón auricular es una pantalla receptora, ¿verdad? Y captamos las ondas sonoras. Llegan al conducto auditivo, llegan a la membrana timpánica. El pabellón auricular también contribuye a la localización de la procedencia del sonido, ¿verdad? De dónde proviene. El conducto auditivo externo va a conducir esa onda sonora hacia la membrana timpánica, pero también la parte externa protege al oído, ¿verdad? De cualquier bacteria o microorganismo, ¿verdad? Mediante sus vellos que contiene. Y la secreción de glándulas de cerumen, ¿verdad? Que también el cerumen es una de las fuentes para protección. Contribuye también a que el aire tenga la misma temperatura a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí digamos que se calienta, ¿verdad? El aire para que ingrese correctamente a nuestro cuerpo. Y en el oído medio, por esa cadena de huesecillos, ¿verdad? Los 3 huesecillos, se transmite ese sonido desde el tímpano hasta el oído interno. Y entonces al vibrar el tímpano va a traspasar su movimiento al martillo, el martillo al yunque y el yunque al estribo. Y entonces a través de una membrana o de una ventana se transmite por vibración al oído interno. ¿Sí? Entonces vean. Las ondas captadas por el pabellón auricular a través del conducto auricular externo llegan hasta la membrana timpánica, ¿verdad? Llegan hasta la membrana timpánica. Por ello la vibración se transfiere, como están conectados, ¿verdad? Por eso se transfiere al martillo, el martillo al yunque y el yunque al estribo, ¿sí? Y entonces el estribo va a vibrar también y es lo que hace que se transmita hacia el oído interno. Los músculos del oído también ayudan a coordinar el habla con la audición. De este modo el sonido del habla no es tan fuerte como para dañar el oído interno, ¿verdad? Entonces por eso también se equilibra. Es decir, que los músculos que se encuentran en mi oído me permiten a mí controlar el nivel de el tono de mi voz, ¿verdad? El sonido con el que hablo para que yo mismo no me dañe. Cuando estamos por hablar, mi cerebro le indica a esos músculos que se contraigan, ¿verdad? Amortiguando, ¿verdad? O sosteniendo el sonido el sentido del oído en coordinación con mi voz, ¿verdad? Entonces me es posible escuchar a otras personas mientras estoy hablando. Eso es lo que me permite también. A pesar de que pensamos que de que en el oído como el órgano de los sentidos para la audición no evolucionó para este propósito, también es una adaptación para la coordinación y el equilibrio, es decir, la sensación del equilibrio. En nuestro sentido auditivo entonces nos permite coordinar, es decir, caminar recto, ¿sí? Mantenernos de pie, por ejemplo, o levantarnos, nos permite coordinación y equilibrio. Los vertebrados solo evolucionaron la cóclea, las estructuras del oído medio y la función auditiva consiguiente de la oreja. Pero entonces, coordinación y equilibrio también se realiza en este proceso.
Entonces llevamos a cabo dos equilibrios, el equilibrio estático, es decir, la capacidad de detectar la dirección de mi cabeza cuando mi cuerpo no se mueve. Igual, entonces me permite a mí mantener mi cabeza recta, ¿verdad? Que por ejemplo no estoy hablando ahorita y se me va la cabeza de lado, eso es lo que me permite mi oído, ¿verdad? Mantener en equilibrio mi cabeza cuando mi cuerpo no se está moviendo. El equilibrio dinámico se refiere a la percepción de movimiento o aceleración, que les decía, ¿verdad? Al caminar o al correr, cómo mantengo yo mi equilibrio, cómo voy recto, ¿sí? Y en aceleración, es decir, aceleración lineal, que es un cambio en la velocidad, ¿verdad? Ir rápido en línea recta. O aceleración angular, que es un cambio en la velocidad de la rotación de la cabeza, ¿verdad? En cómo voy a rotar mi cabeza, derecha, izquierda, arriba, abajo. Todo eso permite, ¿sí? La misión es mantener informado a nuestro cuerpo sobre esos estímulos olfativos, es decir, para procesar, para identificar sustancias y objetos, ¿sí? Ya sean agradables o desagradables. El órgano exterior que rige el sentido del olfato es la nariz, ¿verdad? Es un órgano exterior. Y a través de esta van a ingresar los olores y la función de la nariz es doble. Es captador, es decir, recibe, los siente y los recibe, y también nos permite la función respiratoria, ¿verdad? El proceso de respiración. De la anatomía, la parte externa de la nariz consiste básicamente en una armazón que está compuesta de hueso y cartílago, que está también cubierto por músculos finos y envuelto por piel, que es lo que vemos de forma externa. Tiene dos partes, ¿verdad? Que está primero la raíz, que es la área que se encuentra entre las cejas, ¿verdad? La que se encuentra justo en las cejas es la raíz de la nariz. El puente y el dorso, que es la zona que va desde la raíz y termina en el ápice. Y la ápice, que es la punta de la nariz, la parte puntiaguda donde finaliza. Los orificios nasales, que son los agujeros donde entra y sale el aire o entra el objeto o el olor para reconocer. Y las alas, que son los laterales de la nariz, ¿verdad? Lo que envuelven a las aberturas nasales. ¿Qué es lo que le da forma a nuestra nariz, verdad? Ahorita vamos a ver las partes. Entonces la raíz dijimos que es la parte que se encuentra justo entre las cejas, el dorso, el ápice o punta, la narina, ¿verdad? O los orificios, y las asas, que son estas partes redondeadas, ¿verdad? Que se encuentran y le dan forma a nuestra nariz. La anatomía interna, es decir, ya vimos la parte externa. La parte interna, pues está compuesta de la cavidad nasal, que está compuesto por el hueso etmoides y esfenoides, que también es llamado el techo, ¿verdad? Que son dos huesos del cráneo, y debajo de estos se encuentra el paladar, ¿sí? También los senos nasales o paranasales, que son el conjunto de cavidades que se encuentran en los huesos frontales, esfenoides, etmoides y maxilar superior, que comunican con las fosas nasales, ¿sí? Entonces los senos paranasales están de manera interna. El vestíbulo nasal se encuentra detrás de las narinas, en un área cubierta de la piel, tiene glándulas sebáceas. Esta cobertura puede notarse dentro de la cavidad nasal porque tiene vellos, tiene tejidos mucosos, ¿verdad? Donde se forma el muco. Está nuestro tabique nasal, que es lo que separa la fosa nasal derecha e izquierda, que si ustedes sienten es como un huesito, ¿verdad? Ese es el tabique nasal, lo que separa lo derecho e izquierdo. Y entonces tiene una parte de cartílago, y la parte superior, ¿verdad? O posterior o de atrás es hueso. Están los cornetes superior, medio e inferior, que están en la parte lateral de cada una de las fosas nasales, y son estructuras de hueso que son largas en forma de concha. Cornetes inferiores, que están en el hueso palatino, el cornete medio, que está en el hueso etmoides, y el cornete superior, que está justo en el hueso etmoides también. Entonces veamos aquí la parte interna, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el paladar blando, que está más atrás, el meato inferior, vemos la lengua, la tráquea, esófago, laringofaringe, ¿verdad? Que es
son estas como pliegues que ustedes ven. La nasofaringe, ¿verdad? Porque es la conexión de la nariz con la faringe, ¿sí? Y entonces aquí vemos los cornetes, ¿verdad? La coana son todos estos pliegues y los cornetes es cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, cornete inferior, cornete medio y cornete superior. Y está entonces el epitelio olfatorio, el vestíbulo, el seno frontal. Eso es lo que compone la estructura interna del sentido del olfato. Está también el bulbo olfativo u olfatorio, que es una membrana que tiene sensores, ¿verdad? Que identifican el olor y lo distinguen, ¿verdad? Distinguimos los olores. Entonces, por ejemplo, ya distingo el olor de la manzana, ya distingo el olor de un helado, por ejemplo, entonces ya distingo, diferencio. Y la mucosa respiratoria, que es una membrana que va a hacer que cuando entre el aire, entre limpio y sin ningún tipo de bacterias o microorganismos. La fisiología o las funciones, bueno, percibe esos olores, ¿verdad? A través que se transmiten por el aire y en el ser humano nos dan esa información sobre el medio ambiente, sobre animales, alimentos y otras personas. Entonces nos permite percibir olores agradables o desagradables, que las desagradables por supuesto que las relacionamos con algo nocivo, algo que nos puede hacer daño, gases contaminados o alimentos en descomposición, o el humo de la camioneta que ponía de ejemplo Esteban, son olores desagradables. Nos permite también o es colaborador con el sentido del gusto, lo que les decía, para percibir el sabor de los alimentos. Nos permite identificar una variedad de olores y el ser humano somos capaces de percibir aproximadamente de 5.000 a 10.000 olores diferentes, ¿sí? Refuerza nuestra memoria porque uno ya recuerda los olores y sabores, ¿verdad? Si me dan una manzana, como yo ya he comido manzana, mi cerebro ya reconoce cuál es el olor y el sabor, ¿verdad? Y principales trastornos que les decía, pueden haber algunas alteraciones, bueno, anosmia, que por ejemplo es una pérdida total o parcial del sentido del olfato, de forma permanente o por un tiempo, que les ponía de ejemplo el COVID-19, ¿verdad? Que las personas tienen anosmia porque pierden el olfato de manera total o de manera parcial, es decir, pueden reconocer a lo lejos algunos olores, ¿verdad? Pero puede ser por alguna afección. La hiposmia, que es la capacidad que tiene el sentido del olfato para percibir olores y se va a reducir, ¿verdad? Entonces ya no va a tener la facilidad de reconocer todos los olores. Y la hiperosmia, que es cuando tiene una capacidad muy especial o muy sensible de los olores, que regularmente es cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? Que alteramos este sentido y que entonces puede sentir cualquier olor, ¿verdad? Hasta el que uno normalmente no siente. Parosmia, que provoca que las personas interpretemos mal un olor y lo detectemos como algo desagradable, cuando realmente son agradables o olores neutros, ¿verdad? Pero por nuestra función olfatoria podemos decir que es desagradable, ¿verdad? Porque puede haber alguna alteración. La fantosmia se trata de una especie de alucinación, es decir, no está ese objeto, por ejemplo, yo estoy oliendo un pan recién horneado, pero ahorita no tengo ningún pan recién horneado. O sea, no está presente, ni lo estoy viendo, ni está cerca de mí como para decir que realmente está, ¿verdad? Es como si yo estuviera alucinando que estoy sintiendo ese olor realmente, ¿sí? Solamente para complementar lo que ya dije. Entonces, del sentido del tacto es el sentido que está controlado por una red de terminaciones nerviosas, ¿sí? Y por eso su compañera mencionaba que mediante mi sentido del tacto yo puedo detectar, ¿verdad? Ciertos estímulos, el aspecto, el calor, la suavidad, todo lo que me genere sensaciones es porque yo tengo terminaciones nerviosas y receptores en la piel, que es nuestro sistema somatosensorial, ¿verdad? Que se encarga de las sensaciones. Es responsable entonces de reconocer el frío, el calor, la suavidad,
la aspereza, un cosquilleo, picazón, dolor, entre otros, ¿sí? Nos permite detectar muchas sensaciones. Dentro del sistema de sensaciones hay 4 receptores que están, por ejemplo, los mecanorreceptores, que estos van a percibir los estímulos de la presión, de la vibración y de la textura, ¿sí? Es decir, cómo es la textura del objeto, cuál es la presión, ¿verdad? O cuál es el peso y cuál es la vibración. Entonces son 4 tipos de mecanorreceptores, que están los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner, los de Ruffini y los de Pacini. Esos son los 4 de mecanorreceptores. De termorreceptores, que como su nombre lo dice, nos indican o nos permiten detectar la temperatura de los objetos. Y entonces hay 2 mecanorreceptores, o termorreceptores, perdón, los que nos permiten identificar el frío y el calor, ¿sí? Están ubicados en la dermis, que como su compañera ya explicó es la segunda capa, y se distribuyen o se encuentran a lo largo de nuestro cuerpo. Pero los receptores para el frío están más agrupados que los del calor. Eh, la densidad más alta de los termorreceptores están en la cara, en las orejas, por motivo por el que la nariz y las orejas siempre enfrían más rápido que el resto del cuerpo, ¿verdad? Porque la mayoría de los termorreceptores están en cantidad más alta o en densidad, ¿verdad? Más alta en la cara y en las orejas, ¿verdad? Por eso se enfrían mucho más rápido. O se mantienen Lick, frías sin la cara ofender, y la ¿puedo oreja. hacer una pregunta? Uh-huh. Yo creo que somos enfermería y creo que eso no es de extrañarse que uno haga ese tipo de comentarios. Se ha dado cuenta también de que yo que manejo con pacientes, me he dado cuenta también de que nosotros, y no importando si estamos enfermos o sanos, siempre mantenemos la zona de los glúteos frías, Uh-huh. sin importar si haya frío o calor. No sé no sé qué explicación habría para eso. Ajá. En estos casos, como estamos bien mencionando aquí, en nuestro cuerpo, a lo largo de nuestro cuerpo, se encuentra en termorreceptores, ¿verdad? Pero en algunos casos hay los termorreceptores o los receptores del frío están más agrupados, ¿verdad? Están más juntos y regularmente se encuentran en la cara, en las orejas o en los lugares que de cierta forma tienen menos tejido, ¿verdad? O tienen menos densidad en la piel, que permite que ingrese mucho más fácil el aire, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces es algo como confuso, ¿verdad? Porque van a decir, bueno, pero utilizamos ropa, entonces de cierta forma mantiene el calor. Pero recordemos que entonces mediante el movimiento, ¿sí? Porque mediante la actividad física que tengamos, mediante la alimentación, porque mediante la alimentación también adquirimos o recuperamos energía. Pero entonces también todos esos factores dependen y la densidad, ¿verdad? La cantidad de receptores fríos que existan en diversas áreas del cuerpo. ¿Ya? Pero hay siempre lugares que se enfrían mucho más rápido, pero depende también de los procesos de temperatura, es decir, de cómo esté el clima, por ejemplo, de cómo sea el clima en el lugar en el que me encuentro. Porque, por ejemplo, ahorita yo estoy en mi cuarto y yo tengo las manos frías porque aquí es un lugar frío. Pero si yo salgo y voy al sol, por supuesto que se van a calentar. Pero entonces también influye todo eso, el ambiente, la actividad física, la alimentación y la masa corporal, ¿verdad? También el tejido subcutáneo. Entonces todo eso también influye. Por eso, si se dan cuenta, la mayoría de personas que son delgadas se mantienen frías porque tienen menos tejido subcutáneo. Y el tejido subcutáneo es el que nos permite obtener energía para mantener el calor. ¿Sí? Lick, una pregunta. Ujú. ¿Qué pasa cuando una persona todo el tiempo tiene frío o aunque haya calor y haya frío? O sea, Ujú. ¿por qué? Tendríamos que realizar un examen específico, ¿verdad? Si por ejemplo es porque no se alimenta, les digo,
Todo lo que les mencioné es porque realmente tiene influencia. Entonces, si yo hago actividad física, si yo consumo alimentos, pero no solo que yo coma, porque no es lo mismo comer que alimentarse. Entonces, tengo que tomar en cuenta cómo es mi alimentación. Yo consumo calorías, consumo proteínas, consumo todos los grupos alimenticios, pero aparte de eso, también en qué ambiente regularmente me encuentro. Pues si decimos que se mantiene frío aún estando en el calor, tendríamos que visualizar o realizar algún tipo de examen por alguna alteración que pudiera existir, perdón, a nivel de los termorreceptores o a nivel incluso cerebral, ¿verdad? Que es donde se encuentra el termorregulador, el que regula toda nuestra temperatura. Pero entonces tendríamos que tomar en cuenta todo esto que les decía. No podemos decir qué es específicamente porque tendríamos que conocer las razones. Tendríamos que conocer a la persona, tendríamos que realizar evaluaciones para conocer realmente cuál es el motivo. ¿Estamos? Gracias. Bueno, entonces ya vimos los mecanorreceptores, vimos los termorreceptores y vamos a ver los nociceptores. Hay más de 3 millones de receptores. Los nociceptores son los receptores del dolor. Y entonces hay más de 3 millones de receptores de dolor en todo nuestro cuerpo. Se encuentran en la piel, en los músculos, en los huesos, en los vasos sanguíneos y en algunos órganos. Estos receptores pueden detectar el dolor, que es causado por algún estímulo, por algún raspado, por algún corte, por algún golpe, por quemaduras, por picadura de un insecto, ¿sí? Por un golpe, por una caída, por un esguince, por cualquiera de esas situaciones. Hay receptores en mi cuerpo que me permiten distinguir qué es un dolor, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber qué es dolor? Entonces todo eso, y por supuesto que a nivel cerebral también mi cuerpo reconoce que es doloroso. Los propioreceptores que detectan la posición de las diferentes partes del cuerpo, además de la relación que tienen con el entorno. Entonces los propioreceptores se encuentran en los tendones, en los músculos y en las articulaciones. Permite entonces que detectemos cambios en la longitud del músculo, es decir, cuando yo cierro la pierna, cuando doblo mi rodilla, cuando camino, cuando corro, es lo que me permite también a mí tener movilidad, ¿verdad? Si yo no tuviera propioceptores, no podría alimentarme, no podría vestirme, no podría bañarme, no podría caminar. ¿Verdad? Entonces son receptores que me permiten a mí la movilidad, ¿verdad? Son ciertas células que se encuentran en tendones y músculos que entonces a mí me permiten cambiar de posición, ¿verdad? Doblar mi rodilla, caminar, doblar el tobillo, doblar la muñeca, escribir, todo eso. Señales nerviosas. Por supuesto, los estímulos captados en el sistema sensorial no serían percibidos si no llegan al cerebro, ¿verdad? Yo tengo receptores nerviosos en mi mano, sí, pero si mi cerebro no los capta o si no tuviera cerebro, por ejemplo, o mi cerebro no funcionara, no podría yo identificar realmente qué es. Entonces es un constante trabajo en unión de la anatomía del tacto con el sistema nervioso. Las neuronas, ¿verdad? Que son las células principales del cerebro, van a recibir y van a transmitir esa información a varias partes del cuerpo. Que comunicamos entonces nuestro cerebro con los órganos. Entonces, por ejemplo, si yo toco algo caliente, mi cuerpo, pero no es que me quede yo minutos ahí reconociendo, sino que yo siento, mis terminaciones nerviosas del tacto perciben que es caliente y entonces viaja rápidamente a mi cerebro dice es caliente, tienes que retirar la mano, entonces inmediatamente lleva esa respuesta hacia mis terminaciones nerviosas y yo suelto rápido, ¿verdad? Pero no pasa en minutos ni en segundos, sino milisegundos, ¿verdad? Entonces mi cerebro reconoce también que es algo bueno o algo malo dependiendo. El sentido del tacto lo desarrollamos antes del nacimiento, ¿verdad? Es decir, en el útero el embrión puede reconocer ya, ¿verdad? Puede utilizar su sentido del tacto y los bebés también confían en su sentido del tacto para sobrevivir fuera de él, ¿verdad? El sentido del tacto es el primero o es mediante el cual conocen ellos el exterior.
¿verdad? Entonces reconocen, tocan, reconocen aspectos, reconocen a su mamá, reconocen el frío, el calor mediante el tacto, ¿sí? Incluso los bebés, cuando la madre o alguien les toca la mejilla, los bebés giran la cabeza, ¿verdad? Porque está respondiendo a esa sensación o a ese sensor, ¿verdad? A ese toque que le han dado. Al igual que los sensores de presión, también le permiten saber que están seguros cuando los están abrazando, ¿verdad? Los hace sentir seguros, que no se van a caer, ¿verdad? Cuando los presionan o cuando los tienen agarrados, ellos reconocen que están seguros. La adaptación, los receptores térmicos demuestran adaptación al igual que otros receptores, ¿verdad? Esto lo observamos entonces cuando mi mano se coloca en agua caliente y la otra en agua fría, reconocemos perfectamente, ¿verdad? Mis receptores sensoriales se adaptan ya sea al frío o al calor. Después de un tiempo, dependiendo de la adaptación de un individuo, ninguno se siente caliente o frío, ¿verdad? Ya no reconocemos ni cuál es caliente ni frío. Si ustedes dejan por un tiempo ahí la mano, ya no reconocen si es caliente o frío, simplemente es agua, ¿verdad? Porque mi cuerpo se adapta a ese calor, ¿verdad? A esa temperatura, y entonces ya me encuentro casi a la misma temperatura que el agua, ya sea fría o caliente, y entonces ya es normal, ¿sí?